Gracias, presidente. Bienvenido, Carlos, al Senado. Carlos, a ver si ya las Afores estas ya pagaron la multa, porque tengo entendido que se están amparando, no quieren ni pagar. En segundo lugar, creo que para cortar de tajo los actos de corrupción, que a todas luces son actos de corrupción, no nada más era la multa, sino era alguna sanción adicional que pudiera cortar de raíz el problema de la corrupción evidente en el sistema de Afores. Ya ves, ahora los movimientos nacionales parece que son fábricas de viejos pobres con el aval del Estado, ¿no? Lo que está sucediendo. Y esto, pues siendo muy grave que 4 Afores se pongan de acuerdo, fíjate, esto es una mafia, totalmente lo que estamos viendo, de 4 Afores que se pongan de acuerdo violando todas las normas del SAR y el tamaño de la multa impuesta por la COFECE por más de 1.100 millones de pesos, a la cantidad de dinero que ellos manejan, se me hace una limosna de multa lo que le están poniendo. Esto es solo un síntoma de un problema todavía más grave: la incapacidad del sistema de Afore y sus cuentas individuales de pagar pensiones. ¿Cuántos problemas ocultos suceden todos los días en las operaciones de los fondos de pensiones? Por ejemplo, comisiones ocultas por intermediación con valores extranjeros. Esa es la tripa del meollo, o sea, nadie lo sabe, pero sí sabemos que están cobrando, que este negocio que no lo están dando a conocer, incluso tal vez ni a la CONSAR, o sea, lo que le llaman comisiones fantasmas. Y repito, esta gente era para que estuviera presa, abusando del dinero de los trabajadores de México, y no una multa nada más, Carlos, porque se pasaron. Y luego salen de ahí y no hubo, ni nos inhabilitan, y al rato andan manejando en otras Afores recursos de los pobres trabajadores. Te digo que son las Afores, vienen siendo ya una fábrica de viejos pobres con aval del Estado. También quisiera comentar que llevamos 5 años insistiendo, Carlos, de que este sistema no está funcionando, que José Ángel Gurría se equivocó cuando lo creó. En Chile, donde siempre sirve de estandarte como ejemplo, pues están dando ya reversa, como lo hizo Argentina, y están entendiendo que es de humanos equivocarse, y José Ángel Gurría se equivocó con el dinero de los trabajadores de México, no con su dinero, sino con lo de los trabajadores de México. Y nos debería dar curitas de que hay que aumentar el aporte de los trabajadores con un salario de miseria. O comen, o pagan la luz, o pagan, o le meten dinero a su cuenta individual. ¿Con qué? Si no les queda ni para las medicinas, ni para la ropa, ni para el transporte. La gente está muy pobre, vive en la miseria en México, Carlos. Entonces, ¿con qué se va a meter esa fórmula? No le funciona al señor que vive en París. No le funciona. Segundo, aumentar la edad de retiro. Pues los trabajadores han hecho todo un esfuerzo durante muchísimos años. O sea, la OCDE nos quiere venir a dar aquí clases cuando ellos viven en Europa, ahí en el alto mundo, y aquí nosotros estamos llenos de pobres, casi en la indigencia. Entonces, es una situación muy grave, Carlos. Yo creo que se tiene que tomar medidas serias, como lo vengo repitiendo
que tenemos que unir a todas las fuerzas políticas con urgencia, ¿sí?, que está demandando los trabajadores, la clase social, de ponernos de acuerdo para instalar cuando antes esta comisión asesora provisional del Congreso, de la Unión y del Ejecutivo Federal en beneficio de las y los trabajadores de México. No se vale, Carlos, que por asuntos políticos, que una elección ponga en riesgo el dinero de los trabajadores de México. No se vale esos cálculos políticos, porque tú sabes, y yo lo sé, y todos los que estudian este tema sabemos de que va a quebrar el país con el sistema de pensiones que estamos llevando, que lamentablemente se privatizó y no está dando los resultados. No va a haber pensiones, y menos dignas, para los trabajadores. Entonces, insisto por penúltima vez, aún sigo aquí en el Senado, soy tu amigo, vamos a hacer esta mesa, vamos a convocar a Hacienda y vamos a estudiar hacia dónde debe ir el sistema de pensiones de México. El estar copiando lo que hacen otros países, al que copiaban ustedes, el gobierno, me refiero, ya está dando reversa, que es Chile. Ellos están por un sistema solidario y de reparto, tripartita, que lo maneje el Estado, que no sea negocio, que no sea lucrativo. Eso es lo que están pidiendo millones de chilenos. Y la presidenta ya está tomando medidas. México, ¿por qué no tenemos la capacidad de sentarnos a hacer esta mesa? ¿Cuál es el miedo, Carlos, de hacerlo? Si va a tronar el país otra vez, va a ser otro tipo Fobaproa esto. No hay para pagar las pensiones ya. En el 18, los estudios actuariales, salvo tu mejor opinión, no va a haber dinero para pagar pensiones. Y si hay que pagar elecciones, y más si se compra el voto, menos va a haber dinero. Entonces necesitamos tomar cartas en el asunto y necesitamos un debate nacional. Necesitamos un debate nacional, convocar a todos los trabajadores de este país para que vean a dónde está el dinero, y no como sucede ahora, de que se puede ir al caño de la corrupción, como está pasando con estos malos funcionarios que tienen ahí, que repito, Carlos, estás a tiempo de que los inhabiliten, que sepamos los nombres. Yo te pido hoy que me den los nombres, quiénes son y de qué afores son. Hay que señalarlo, a los corruptos hay que señalarlo, porque es un daño terrible que le está haciendo a México la corrupción, y ya no aguantamos. Por eso aquí se presentó una iniciativa, te la adelanto, del Tribunal de la Patria, del Senado de la República, donde vamos a hacer justicia al pueblo de México. Por tus respuestas, amigo, bienvenido, gracias. Senador Mayans, ¿pagarán la multa? Pues eso naturalmente es una decisión de cada una de las empresas. Entendemos que una ya lo hizo, y las otras, y digamos, cada una de las tres restantes tendrá que tomar su decisión. Sí, aparentemente van a requerir, van a ampararse. Eso es, entendemos que al menos dos, entiendo, es lo que van a hacer, se van a amparar. Y esa es una decisión que pues compete a cada una de las administradoras, naturalmente están en su legítimo derecho, nosotros no podemos influir ni interferir en esa decisión. Pero al final del día creo que va a prevalecer la visión de la COFESE, porque hay una razón de por medio, ahí está la evidencia, no hay ninguna duda al respecto. En todo caso tendrá que ser las autoridades competentes las que lo determinen. Hay sanciones a personas, senador Mayans, hay sanciones a personas físicas, están nombre por nombre contenidos en la resolución de la COFESE, cada una de las personas señaladas con multas específicas, y esas personas en lo individual tendrán que responder ante esta situación. Es decir, no solo son las 4 empresas, sino hay sanciones en lo individual, y los nombres, digo, no los tengo ahorita, pero ahí están señalados con toda precisión en la resolución de la COFESE, que por cierto es un documento de 600 páginas que viene muy completa toda la información. Nosotros le entregamos a la COFESE 3 tomos completos de información al respecto, que por ahí tenemos, y con todos los detalles de la misma. Digamos, si es poco o mucho la multa, senador,
digamos, si uno revisa los números de las Afores en un año tradicional, digamos, una multa de 300 millones de pesos, 400 millones de pesos, les come pues una cantidad muy importante de su utilidad neta. Es decir, me parece que la COFESE lo ha dicho, no lo digo yo, la COFESE lo ha dicho, es la multa más alta en la historia, en esta, digamos, después de una investigación de esta naturaleza. Es una multa significativa, importante. Bueno, aquí están los 3 tomos que le entregamos a la COFESE, con todos los detalles de la investigación. Entonces, pues ciertamente las Afores son rentables, senador, no hay una discusión al respecto, pero me parece que la sanción es muy importante, es importante y les va a doler. Y por supuesto, no solo les va a doler, sino que en el futuro nunca más se va a volver a presentar una situación de esta naturaleza. La discusión de Chile, senador, que es una discusión que hemos usted y yo conversado. Actualmente el sistema de pensiones de Chile tiene 36 años en operación. A diferencia del caso mexicano, ya está pensionando a trabajadores. Es decir, nuestro sistema lleva 20 años, todavía es relativamente joven, todavía no tenemos pensionados de Afore. Y en el caso chileno, en efecto, ha venido generándose una discusión pública muy intensa respecto a el sistema de pensiones de Chile. Pero quiero decirle que en esa discusión, naturalmente hay posiciones de todo tipo, pero los chilenos han tomado varias decisiones. En 2008 hicieron una reforma muy importante a su sistema de pensiones, de cuentas individuales. Lo fortalecieron, le dieron elementos mucho mejores de operación. Esa reforma del 2008 es una reforma que le permitió, digamos, brindar mejores resultados a los trabajadores. Ahora, no fue suficiente y por eso están discutiendo una segunda reforma. Pero el ánimo, senador, y yo estuve en Chile en abril, ciertamente hay una efervescencia en la discusión pública, pero el ánimo es cómo se fortalece el sistema, cómo podemos fortalecerlo. En el caso de la presidenta Bachelet, ha propuesto, entre algunas otras medidas, aumentar 5% la aportación, que allá ahorran 10, aquí ahorramos el 6,5%, aumentar la aportación del 10 al 15%, esa aportación del 5% adicional, bueno, por cierto, ese 10% es pagado por los trabajadores en su totalidad, 10% pagado por los trabajadores, aquí pagamos 1%, y ese 5% adicional sería pagado por los patrones, para llevar la aportación a un total del 15%. Y en efecto, se están hablando de opciones que todavía no han sido presentados al Congreso, pero que serán, según lo que ha dicho la presidenta Bachelet, el próximo mes de agosto, lo presentará antes de culminar su mandato. Estarían pensando en que ese 5% se administre eminentemente por una entidad pública, una parte, en efecto, para efecto de poder elevar las pensiones que se están pagando hoy. Pero no hay en el proyecto ninguna intención de regresión del sistema. Sí hay la opción de elevar el monto de la aportación y ciertamente que esa aportación se administre de una forma distinta a la que se ha administrado hasta ahora, pero es en ánimo de elevar la pensión. Entre otras medidas, muchas que hay, varias ahí que con mucho gusto pudiésemos comentar con todo detenimiento, pero al menos, senador, yo en lo personal sí hay esta presión, sí hay esta efervescencia, sí hay esta discusión, pero en ningún momento, ciertamente hay algunas personas que lo han propuesto, pero en ningún momento el gobierno ha propuesto o señalado la necesidad o el tema de una regresión pensionaria. Quiero ser muy claro en esto. El monto de pensiones que estamos pagando, ya pasando a nuestro país, hoy la factura del presupuesto en materia de pensiones, que este año asciende a más de 700,000 millones de pesos, es el pago de las pensiones del viejo esquema de pensiones de beneficio definido. No tiene nada que ver ahí las cuentas individuales. Y de hecho por eso se reformó el sistema de pensiones en el año 95, porque el viejo sistema de pensiones no era pagable bajo las condiciones que en ese momento prevalecían. Y hoy todo lo que se está pagando en pensiones es del viejo esquema. No hay nada más que el costo de la transición, que en efecto es un costo que era inevitable para efecto de lograr esta reforma. Digamos, en ese tema, por supuesto,
senador, hemos conversado y podemos seguir abundando al respecto. ¿Qué medidas urgentes requiere el sistema? Usted señala aumento de la aportación, aumento de la edad de retiro. Yo públicamente he señalado, por ejemplo, que sí se requiere discutir la posibilidad de un aumento de la aportación. La edad de retiro no me parece un tema urgente, el aumento de la edad de retiro no me parece el elemento más importante, creo que hay otros muchos. Hace algunas semanas publicamos un documento que se llama Los 20 retos del sistema de pensiones, junto con otro aparejado que se llama Los 20 beneficios del sistema de pensiones, en donde señalábamos los beneficios a 20 años de operación del sistema y los retos, que son muchos, muy importantes. No consideramos que el tema del aumento en la edad de retiro sea el más importante. Y respecto finalmente a su último punto de, la mesa de trabajo, yo, pues, naturalmente en mis ámbito de responsabilidades y de facultades, senador, usted ha sido testigo de ello. Durante 4 años y medio he insistido en todos los foros públicos, en esta soberanía, en múltiples ocasiones, sobre la necesidad y urgencia de fortalecer nuestro sistema de pensiones. Y, en fin, esa ha sido mi tarea. Seguirá siendo hasta el fin de esta administración, resaltar y destacar los aspectos positivos del sistema de pensiones, que son muchos, pero también destacar la necesidad de fortalecer a nuestro sistema a través de medidas que hemos señalado puntualmente en distintos documentos que han sido hechos públicos. Por tanto, pues estoy plenamente coincidente con usted, que debiésemos ir hacia una discusión de fondo en este tema. Pero pues no me corresponde a mí los tiempos políticos, senador, usted entenderá, yo soy al final del día un regulador, soy un técnico, a eso me dedico y pues seguiré insistiendo de cualquier forma en la necesidad de abordar estos temas. Oye, nada más, Carlos, comentarlo pues público, ¿no? De que pues la preocupación de lo que se puede dar como podría tomarse como un fracaso de lo que estamos viendo de las cuentas individuales en el momento de que llegaran a empezar a pagar pensiones. Y la OCDE nos hablaba de algo dramático que es alrededor de un 28% de la tasa de reemplazo del último salario. Sin embargo, los últimos datos que hemos obtenido están hablando del 14% de la tasa de reemplazo del último salario. O sea, eso ya no es pensión, pues, ¿quién puede vivir con el 14% del último salario? No sirve ni para el transporte público. O sea, esas son las preocupaciones, ¿no? Y todavía no actúa el sistema, pues, todavía no paga. Cuando pague, truena. Ese es el comentario.